Muy buenas tardes, muy buenas noches, a donde quiera que usted esté escuchando esta transmisión. Le damos un cordial saludo. Estamos transmitiendo desde Vida Nueva P, desde Agua Prieta, Sonora, México. Este es su programa, Jabrín Jalabar, que significa amigos de la palabra. Pues bien, el tema que hoy quiero compartirles, le titulé La importancia de escudriñar las Escrituras. Es muy importante o es de vital importancia escudriñar las escrituras. No leerlas tan solo, sino escudriñarlas, aparte de que es un mandato. Y bien, antes de entrar al tema, quiero hacer referencia a un gran hombre de Señor llamado George Mueller. Él leyó las escrituras más de 200 veces, 100 veces de rodilla. Se le apodaba rodillas de camello. Y antes de su muerte, cuando un periodista le preguntó que qué le gustaría hacer, refiriéndose a cuál era su última voluntad, él de rodillas respondió: leer más de las escrituras, porque todavía hace poco de la excelencia del Señor. Müller fundó varios orfanatos y atendió a más de 10,000 niños huérfanos, según la promesa de Dios basada en el Salmo 68:5, que dice: Padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Sus seguidores cuentan historias interesantes sobre él, entre ellos una de esas referencias que se hace de él es que en una ocasión Müller estaba orando en su habitación y su fama ya era notoria, y la reina de Inglaterra vino a su casa y su doncella llamó a la puerta de su habitación y le dijo: Señor Müller, la reina está en la habitación queriendo hablarle. Y él respondió: dile a la reina que en este momento no puedo atenderla porque estoy hablando con el Rey de Reyes y Señor de Señores y no la podré atender. En otra ocasión, su orfanato amaneció sin comida para los más de 1,000 huérfanos en ese momento, y la desesperación se apoderó de todo el personal. Pero Müller dijo: no le pido nada al hombre, mi pacto es con Dios. Entró a su habitación y oró: Padre de los huérfanos, falta pan, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Después de unos minutos, varios carros con pan pasaron por la puerta del orfanato y el jefe dijo: Señor Müller, fuimos a entregar estos bollos a la familia real en el castillo y dijeron que los bollos estaban demasiado horneados y para no tirarlos decidimos dárselos al orfanato. Müller les contestó: no fueron los panes los que pasaron el punto, sino fue Dios quien respondió a nuestras oraciones y tuvo misericordia de nosotros. Müller fue un gran evangelista, tuvo una envidiable comunión con el Señor y demostró el poder de la oración con fe una y otra vez. Müller tenía un cuaderno en el que había anotado más de 50,000 oraciones que fueron respondidas por Dios. Recordemos que cuando vivimos en dependencia del Señor, Él mismo crea circunstancias favorables para nosotros. Cuando tenía casi 20 años fue invitado al hogar de un creyente un sábado por la noche para asistir a un culto de oración. La reunión consistía de lecturas bíblicas, oración y lectura de un sermón escrito. La misma dejó una gran impresión en George y se fue a su casa con gran gozo en su corazón. Dios había comenzado una obra de gracia en su corazón y este fue el comienzo de un gran cambio en su vida. Rompió las amistades pecaminosas y comenzó a leer las escrituras y a orar. El resultado de esto, dice George, fue que la primera tarde que me encerré en mi cuarto para entregarme a la oración y meditación sobre las escrituras, a las pocas horas aprendí más de lo que había aprendido durante los varios meses anteriores. Pero la diferencia particular era que recibí genuinas fuerzas para mi alma. Él vivió de 1805 a 1898, nació en Prusia, y una de las obras más respetadas y recordadas fue el establecimiento de las casas de huérfanos en Nasrau, que podría dar cabida a alrededor de 2,000 niños en un momento dado. Los niños en el orfanato fueron bien atendidos y educados. Más de 10,000 niños fueron atendidos por él durante toda su vida. Pues bien, quisiera leer una referencia escritural que se encuentra en San Juan capítulo 5, verso 39. Dice las escrituras: escudriñad las escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna,
y ellas son las que dan testimonio de mí. Mi pregunta obvia es, ¿qué tan importante es para un cristiano o para un hijo de Dios escudriñar las Escrituras? La otra vez en la congregación hacía referencia, preguntándoles que cuántas promesas existían en las Escrituras. Y hice esta pregunta porque si nosotros escudriñamos las Escrituras, vamos a encontrar una infinidad de promesas. Hay más de 3,565 promesas de Dios en las Escrituras. Ahora, bien, es una pregunta interesante la que les hice. ¿Qué tanta importancia tiene escudriñar las Escrituras? Quiero dar 3 respuestas acerca de cómo debemos de escudriñar las Escrituras. Se los voy a plantear de la siguiente manera. Una respuesta desde la perspectiva religiosa, otra desde la respuesta mística y otra desde la respuesta no religiosa. Pues bien, una respuesta religiosa sería esta: el escudriñar las Escrituras es el mandamiento más grande que existe, porque si no, ¿cómo sabríamos lo que es amar a Dios sobre todas las cosas? El Señor refirió que el mandamiento más grande, ¿cuál era? El amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Ese mandamiento semejante, ¿no? Pero se cree que el mandamiento más grande es el escudriñar las Escrituras, porque de otra manera, ¿cómo sabríamos nosotros cómo amar al Señor? ¿Qué es lo que Él demanda de nosotros? ¿De dónde venimos? ¿Cuál es el origen del pecado? La creación. Definitivamente no lo sabríamos si nosotros no escudriñamos las Escrituras. Bien, ahora les voy a dar una respuesta mística. La respuesta mística es que cuando la persona escudriña las Escrituras a un nivel profundo, que en el judaísmo se le dice nivel Sod, se une a la mente del Eterno, es decir, estar en la frecuencia del pensamiento de Dios, conectarse a lo dicho, es hacer aliyá, es decir, hacer una elevación en ascenso, estar en esa frecuencia. Ustedes recuerdan que en las estaciones de radio hay una frecuencia y nosotros para poder estar en esa sintonía tenemos que buscar esa frecuencia. De igual manera es en Dios. Nosotros para tener una revelación de Dios tenemos que estar en la frecuencia de Dios. Pues bien, ahora les voy a dar una respuesta no religiosa. Es la que tiene que ver con una mente racional. Como cuando lees y te encuentras que de la nada Dios creó todo. Y eso como que de repente no nos trae tanto sentido porque empezamos a racionar las Escrituras y pues no lo entendemos. A veces hay gente que lee las Escrituras y encuentra tantas cosas como las genealogías, las leyes del sacrificio, y se puede preguntar uno, ¿eso qué tiene que ver conmigo? Es difícil leer desde este razonamiento, porque a veces las Escrituras te meten a algo ajeno a ti, y en muchas ocasiones escapa a nuestra lógica, porque en tiempos antiguos se preguntaban cómo era la tierra, si plana, y había un montón de situaciones, y en el libro de Job dice que el Señor pende a la tierra, nada. Esto escapaba a la lógica de ese tiempo. Y si usted repara en el texto que leímos, las Escrituras dice que escudriñemos las Escrituras, porque en ella tendremos vida eterna. Esto es una respuesta del Señor por sanar en el Shabbat. Y hay varios pasajes de las Escrituras que tenemos que hacer un esfuerzo para tener una conexión con el Señor y para poderlos entender. Aunque hay cosas que Él se reserva para sí mismo. En Deuteronomio, capítulo 29, verso 29, las Escrituras dicen lo siguiente: las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros, para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras
de esta ley. Hay cosas que el Señor se reserva para sí mismo, y es obvio que nosotros no vamos a alcanzar a entender muchas cosas, porque si bien yo hacía referencia a que tenemos que conectarnos o estar en esa frecuencia, no significa de ninguna manera que vamos a tener la mente de Dios, porque Él es infinito, nosotros somos finitos. Es obvio que no vamos a poder lograr eso. Pero quiero referir a algunos pasajes que haríamos bien en tratar de entender. Apocalipsis capítulo 19, verso 9. Dice la Escritura: y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados son los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Mi pregunta aquí sería, ¿con qué escribió Juan? ¿Y en qué escribió? ¿Fue al cielo? ¿En el Espíritu fue llevado al tercer cielo? ¿Vio cosas? El ángel le dice, escribe. ¿Hay algún material físico que pueda traspasar el tiempo y el espacio? Esa es una pregunta que yo me hice y que de igual manera se la hago a usted. Y es importante profundizar, porque cuando leemos este tipo de pasajes, si profundizamos nos vamos a encontrar con cosas tan sencillas o aparentemente tan sencillas como esta escritura, como el hecho de con qué escribió Juan y en qué escribió. Mire, para el Eterno, la importancia de conocer de su palabra ha permitido que la Biblia sea el libro de libros, el libro más leído en el mundo. Todas las religiones más importantes y más grandes del mundo están basadas en las Escrituras. En las Escrituras se encierran misterios, profecías, sanidad, dieta, ciencia, leyes civiles, morales, etc. Pero el hombre natural, dice la Escritura, que no percibe lo espiritual, porque para él le es locura. Cuando tú y yo nos proponemos a buscar a Dios a través de su palabra, vamos a empezar a establecer una conexión con nuestro Creador. De momento te va a saltar a la vista un pasaje, un texto que se va a ajustar a tu petición, a tu necesidad. Cuando nosotros nacemos tenemos la misma cantidad de neuronas que casi al momento que nosotros morimos. El problema es que muchas veces nosotros no empleamos esas neuronas, y no quiero con esto ofenderlo, sino simplemente decirle que la gente que estudia esto, los neurólogos, dicen que el cerebro es un músculo que hay que ejercitar. Entonces tenemos que esforzarnos en tratar de escudriñar las Escrituras. Dios no premia a los flojos, porque muchas veces creemos que sin leer Dios va a ser pura revelación, y no es así. Dios revela a aquel que se esfuerza, a aquel que busca su rostro. Hay gente que probablemente no sabe leer, pero de igual manera es gente que en oración busca su rostro. No es gente que sea perezosa, sino que tiene un ejercicio espiritual. Mire, las Escrituras, cuando nosotros las escudriñamos, nos hacen más sabios. Voy a referirles otro pasaje escritural. Salmos capítulo 19, verso 7. Dice la Escritura, la ley del Señor es perfecta, que convierte el alma, el testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al sencillo. Mire, no hay escritura que sea tan perfecta como la palabra del Señor, que puede convertir el alma. Porque cuánta gente cuando empieza a leer y empieza a escudriñar las Escrituras, comienza a tratar de entenderlas, cambia su manera de ser. Y aún de esa persona insensata que no pensaba para decir o para actuar o para hacer las cosas,
resulta que cuando empezó a meterse en las escrituras, aquella persona a lo mejor que no tenía tanto conocimiento, Dios le da una capacidad tremenda, porque dice que hace sabio al sencillo. Es por eso que desde pequeños se nos debe de instruir. Hay un pasaje en 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 15, que dice lo siguiente: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe, que es en el Señor Yeshua. Amén. O sea, miren, si hay algo que te puede dar sabiduría, es que tú te metas a escudriñar las escrituras. Las naciones que han basado sus leyes, que han basado sus principios en las escrituras, son naciones prósperas. Podemos poner como ejemplo Israel, podemos poner como ejemplo Estados Unidos, Inglaterra. Son personas que han forjado sus principios en las escrituras. ¿Por qué? Porque en las escrituras se encuentra toda la instrucción por la cual nosotros nos debemos de conducir. Porque las escrituras son una garantía para madurar, para ser mejores. Y es por eso que estas naciones que han basado sus principios en las escrituras son naciones del primer mundo. Entonces tenemos que esforzarnos por escudriñar las escrituras. ¿Y qué es escudriñar? Escudriñar no es leer. Tenemos a veces que reparar en puntos, en comas, en espacios en blanco. Todo tiene un porqué. Y les hacía referencia incluso que hay pasajes escriturales que tienen que ver con genealogías. Y de repente, pues, se hacen muy tediosas, muy aburridas, pero cuando una persona empieza a escudriñar las escrituras, encuentra una riqueza espiritual. Y hay tantos pasajes que nosotros no entendemos, y no vamos a entender si nosotros no nos esforzamos en escudriñar las escrituras. No somos llamados a leer las escrituras, somos llamados a escudriñar las escrituras. ¿Y cuál sería otra forma, otra manera en que nosotros podríamos apoyarnos para tratar de entender las escrituras? Leerlas desde su contexto cultural e histórico. Y no se diga ya si usted tiene facilidades de escudriñarlas en el contexto hebreo, pues qué mejor. ¿Por qué? Porque ellos tienen un conocimiento milenario. Los rabinos por generaciones han leído las escrituras, las han enseñado, las han transmitido de generación en generación. Mira, les voy a hacer referencia a otro pasaje. En Oseas capítulo 4, verso 6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te desecharé. Ok. Este pasaje escritural se usa muchas veces para decir es que pues el pueblo no es instruido, no ha leído las escrituras. Aquí, o sea, este profeta le está hablando al pueblo de Israel. Pero no es que el pueblo no conociera las escrituras. Si de hecho desde niños a todo judío se le instruye en la enseñanza de las escrituras, el de aprender todas las escrituras. Antiguamente se les enseñaban los primeros 5 libros, que era la Torá. Si pasaba este proceso, se les enseñaba a los profetas, a los Nabín. Y si pasaba los que tuvimos, a los escritos. A la edad de 12 para 13 años se les hacía una ceremonia a donde pasaban a ser hechos hijos de la ley. Y ya conocían de memoria todo lo que nosotros dentro del cristianismo conocemos
como el Antiguo Testamento, de memoria, porque ellos siempre han sido instruidos. Entonces, cuando hace referencia a que mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento, no se refiere a que ellos no conocieran las Escrituras, se refiere a que no habían intimidado con el Señor. Y las Escrituras, cuando las escudriñamos, nos motivan a tener una relación, una intimidad con nuestro Creador. Pues bien, esta referencia que hago o esta meditación que hago acerca de escudriñar las Escrituras es esencial. Les decía cuántas promesas hay en las Escrituras. Y la verdad, hay tantos pasajes que de repente a veces son cuestionables, ¿no? Porque a veces parece que se contradicen, pero si usted y yo no escudriñamos las Escrituras, pues es obvio que nos vamos a perder, que le vamos a dar un sentido que no es el correcto. Entonces el llamado es al hecho de ¿qué? De escudriñar las Escrituras. Porque no hay otro libro que te pueda llevar a tener vida eterna. ¿Por qué este libro habla de vida eterna? Porque a través de este libro nosotros conocemos todo lo que hizo el Señor por nosotros. Desde cómo nace, cuáles son las promesas, qué se espera, su venida, etcétera, etcétera. Hay un sinfín de cosas que las Escrituras enseñan. Muchos científicos incluso han basado sus ensayos en base a las Escrituras. Sus conocimientos los han basado en las Escrituras. Y científicos de renombre, científicos que han trascendido. Se cuenta que al Louis Pasteur, cierto día iba hacia una ciudad, iba en el tren, y en el tren él iba leyendo las Escrituras, y a su lado un compañero de viaje estaba ahí viendo lo que él estaba leyendo. Empezó a decirle: ¿usted cree en esas fantasías? De verdad, mire la ciencia. Y le empezó a decir, sin conocer que Louis Pasteur era uno de los hombres de ciencia más grandes que hemos tenido en la historia. De hecho, era uno de los líderes en cuanto a la ciencia se refiere. Y muchos otros hombres de ciencia puras. Porque de igual manera, si usted y yo no escudriñamos las Escrituras, pasa lo siguiente. Pasa que muchas veces nos confundimos. ¿Por qué? Porque muchas veces, le decía, encontramos pasajes que aparentemente se contradicen. Mire, le voy a hacer referencia a Juan. El apóstol Juan, en una de sus cartas, escribe: lo que es nacido de Dios no peca, porque la simiente de Dios está en él. Pero en otra parte él refiere: aquel que dice que no peca, hace mentiroso a Dios. O peca o no peca. Entonces, cuando vemos estos pasajes y empezamos a compararlos, decimos, pues es que aquí las Escrituras se contradicen. Pero si escudriñamos y tratamos de entender el primer sentido de lo que Juan escribió, vamos a traer revelación a nuestra vida. Bueno, ¿qué es lo que nace de nosotros? Nosotros venimos desde Adán con una muerte espiritual que heredamos desde Adán por derecho de nacimiento. ¿Qué es lo que renace de nosotros? Nuestro espíritu. Ahora bien, cuando nuestro espíritu renace, no peca.
pero tenemos un alma que está ligada al espíritu. Y el apóstol Pablo hace una referencia a esto, diciendo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? En el tiempo de los romanos existían dos penas capitales. Uno de ellos era la crucifixión, que muchos de nosotros ya la conocemos, pero la otra era el cuerpo de muerte, y consistía en sacar a un cuerpo putrefacto y amarrarlo al cuerpo vivo, de manera que lo encerraban en la tumba. Recuerden que en ese tiempo en cuevas enterraban a los muertos y lo dejaban abandonado a su suerte. A eso se le llamaba cuerpo de muerte, era una muerte privada. Y Pablo, haciendo referencia a esto, decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? De igual manera, cuando nace nuestro espíritu ya no peca, pero nuestra alma está ligada a él, y nuestra alma peca. Dice, el alma que pecare, esta morirá. Entonces, cuando entendemos que hay una parte de nosotros que no peca, pero que otra sí peca, entonces podemos entender lo que Juan decía. Entonces, de esta manera, vamos a poder darle un sentido escritural a lo que leemos. Porque si nosotros no escudriñamos las escrituras, de igual manera hay muchas cosas que van a escapar a nuestro entendimiento. Tenemos que apoyarnos también. No es el hecho nada más de escudriñar las escrituras. Tenemos que leer otros escritores que han dedicado tiempo, que han dedicado oración, que han dedicado ayuno, que han dedicado desvelo, lágrimas, para darnos un libro, plasmarnos sus experiencias. Yo podría citarles algunos libros ahorita que yo les podría recomendar. Por decirlo, uno de ellos sería 100 meditaciones desde la cárcel, de Richard Wurmbrand. Este fue un pastor que en Rumania, cuando se levantó el comunismo, estaban en una reunión y estaban hablando de cómo hacer las cosas, y su mujer le dijo, Richard, levántate, porque le están escupiendo a la cara al Señor, y habla, y di algo. Y él dijo, pues, mujer, si yo me levanto y digo algo, soy hombre muerto. Y ella le contestó, pues prefiero un hombre muerto y no un hombre cobarde. Y esto le valió a él 14 años recluido en una prisión comunista en Rumanía. Y él desde esa cárcel, sin acceso a las escrituras, sino solamente lo que había meditado, y como era de descendencia judía, él había mentalizado mucho de las escrituras. Él hace una meditación, y ese libro se llama 100 meditaciones desde la cárcel, de la oración. Podría mencionarles otro libro que lo escribió Leslie Miller, que se llama Hablaron con Dios. Ese es un libro basado en la oración, buenísimo. Entonces, también para escudriñar las escrituras tenemos que apoyarnos de otros hombres de Dios. Recuerde que somos un cuerpo, que Dios ha instituido los ministerios, y que unos nos aportan una cosa, otros otra, y de esa manera nos vamos complementando, pero toda es obra del Eterno. Porque hay quien a veces refiere que nada más tenemos que leer las escrituras, pero mire, si usted lee a veces pasajes tan sencillos como cuando el Señor va de camino y encuentra una higuera y dice que no era tiempo de higos, y fue a buscar fruto en él. O sea, uno se pregunta, ¿cómo es que va a buscar el Señor fruto de un árbol que sabe que no es su tiempo de fruto? Una higuera. ¿Por qué fue a buscar fruto si no era tiempo de fruto? Pues si nosotros desconocemos la cultura, pues no lo vamos a entender. Pero en ese tiempo existía o existe lo que se le llama las bredas. Es el higo verde.
O sea, el higo en 2 tiempos produce. Uno es las bredas y el otro es el higo moradito, así como lo conocemos nosotros. Entonces lo que el Señor fue a buscar fue bredas. O sea, nosotros podríamos decirlo en nuestra cultura, el higo verde. No es que no hubiera frutos. No encontró frutos en él, pero sí tenía que haber tenido bredas, o sea, el higo verde. Pero no lo encontró y por eso la higuera se secó. Entonces, tenemos que apoyarnos. ¿De quién? De gente que sabe más que nosotros. Para escudriñar las escrituras, tenemos que hacer uso de gente que ha tenido una conexión milenial con las escrituras. Yo me apoyo mucho en rabinos. ¿Por qué? No es esto que yo esté judaizando. El tratar de entender las escrituras no es judaizar. El tratar de entender las escrituras de una manera profunda es con el propósito de tratar de entender qué es lo que las escrituras nos refieren. Porque yo como siervo del Señor, si no me preparo, no me meto, sería un ciego guiando a otro ciego. Y la verdad eso me preocupa. Y la verdad estoy esforzándome en tratar de aprender día a día más. Los tiempos se están cambiando, los tiempos han evolucionado y tenemos que esforzarnos en escudriñar las escrituras. ¿Qué pasaría con un doctor que de momento salen otro tipo de medicinas para combatir ciertas enfermedades si él no se actualiza? Miren, las escrituras, vamos a decir lo que día con día se van abriendo a nuestro entendimiento. Podríamos decir que es una actualización, no como tal, sino en el hecho de que el Señor va revelando su palabra, porque hay cosas que se escribieron y que no eran para ese tiempo, sino para este tiempo que estamos viviendo. Y si nosotros nos quedamos con ideas del pasado, a veces que no fueron tan correctas y no vamos evolucionando nuestro conocimiento escritural, ¿qué cree que es lo que va a pasar? Vamos a estar diciendo cosas que no son como deben de ser. Entonces, la importancia de escudriñar las escrituras es esencial, más para la gente que compartimos, para la gente que nos esforzamos por tratar de traer una palabra para el alma necesitada. Yo sé que a veces tenemos que hablar en un lenguaje sencillo, porque no toda la gente puede entender, pero también Pablo, haciendo referencia, dice que tenemos que hablar madurez con los que han alcanzado madurez, pero de igual manera, con el que empieza hay que hablarle a su nivel, pero eso no implica que no nos tengamos que profundizar. Y ese es el llamado, esa es la exhortación y la importancia de escudriñar las escrituras. Yo los animo, queridos radioescuchas, a que nos esforcemos cada día a escudriñar las escrituras, porque a nosotros nos parece que en ellas tenemos la vida eterna y ellas son las que dan testimonio del Señor. Que Dios los bendiga. Le doy gracias a cada uno de ustedes y gracias por estarnos sintonizando. Un cordial saludo a mi hijo Isaac, a Patti, a Dayana y Jocelyn, y de igual manera a Omar y además amistades que probablemente en este momento nos están escuchando. Que Dios los bendiga y gracias por permitirme este tiempo. Amén. Gracias.